Y este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo que aprender a volar. Ok, entonces estamos hablando sobre cómo Dios diseñó nuestra vida, nuestro corazón, y cómo por lo tanto somos desafiados a vivir una verdadera espiritualidad, ¿sí? Llevamos ya varias semanas en esto, llevamos varios mensajes, hoy día ya es el 10º mensaje, donde hemos profundizado sobre este aspecto de lo que significa vivir una vida verdaderamente espiritual. Y nos hemos dado cuenta que no tiene mucho que ver con esa visión dualista de querer vivir fuera de las experiencias sensoriales o mundanas, como le llamamos. Más bien tiene que ver con todo lo contrario, tiene que ver con aprender a gozar y disfrutar la creación, disfrutando y gozando a Dios. Pero también entendiendo que nuestro llamado primordial es a gozar y disfrutar de la presencia misma del Señor. Entonces, con estos aspectos en mente, hemos estado profundizando un poco en lo que es una verdadera espiritualidad. Y ya dando atención a Génesis 3, donde hemos estado ya desde la semana pasada, nosotros nos encontramos con cómo toda esta realidad que Dios creó armónica, donde el corazón humano gozaba y disfrutaba a Dios a través del gozar y disfrutar de las cosas creadas, cómo esto se fue rompiendo, cómo el pecado echó a perder este diseño de Dios. Y aquí me gustaría hoy día que hablásemos sobre cómo nosotros empezamos a cambiar el deleite, porque en eso consiste la gloria de Dios, en deleitarnos en Él. ¿Y cómo empezamos a cambiar eso por el desempeño? La semana pasada vimos en general cómo cambiamos eso por el desempeño. Hablábamos al respecto de esta frase que es muy usada en los medios reformados, presbiterianos, que eso de vivir para la gloria de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios. No solamente lo usan los reformados, hay que ser justos, pero es algo que se repite mucho en este medio. Pero muchas personas piensan así, ¿qué significa hacer las cosas para la gloria de Dios? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? ¿Significa cumplir bien mi papel y mi parte, desempeñándome correctamente para que a Dios le guste y le agrade lo que yo estoy haciendo? Y dejamos entrar por la puerta trasera el concepto de desempeño, que no es lo que significa glorificar a Dios. Nuestro catecismo nos responde de manera muy clara, el catecismo que tenemos en la iglesia presbiteriana. Cuando en la primera pregunta, ¿cierto?, responde que el fin principal del ser humano es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Gozando de Él para siempre. ¿Sí? Y nosotros que nos encanta este catecismo, a los presbiterianos, tuvo que venir un bautista para enseñarnos qué es lo que significaba esto. John Piper, siempre en el cocoro. ¿Sí? Estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero igual en él está en el cocoro, tío Piper. ¿Sí? Y John Piper, no como otros que están lejos del cocoro. No, Piper está aquí. Y Piper lo expresa de una manera muy potente. Él dice, Dios es más glorificado en mi vida cuando yo más me deleito en Él. Mientras mayor es mi placer en Dios, más Dios es glorificado en mi vida. Entonces algo más profundo que simplemente hacer las cosas bien. Cumplir con reglas o con una cierta cantidad de mandatos para que a cambio a Dios le guste, ¿no? Esta idea de que Dios nos mirará desde los cielos con una mirada de aprobación o de desaprobación. Depende de cómo te has portado. No has hecho las cosas bien. Dios está con el ceño fruncido.
¿Sí? Hiciste las cosas bien. Ah, entonces Dios está contento contigo. Dice, oh, bien, hijito, qué lindo. ¿Sí? Se sacó un 3. Ah, no. Me saqué un 7. Ah, ese es mi hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Me entienden? Empezamos a entrar en la lógica del desempeño. ¿Y qué es lo interesante de la lógica del desempeño? La lógica del desempeño es enemiga del gozo. Es enemiga del gozo. Tarde o temprano el gozo se acaba. Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que no cumples el estándar de desempeño requerido. Y de eso vamos a hablar hoy día, cuando cambiamos el deleite específicamente por el desempeño moral. Lutero tuvo este problema. Lutero era un monje antes de ser un reformador. ¿Sí? Y él como monje agustino ya era monje, vivía en el monasterio, seguía todas las disciplinas espirituales de los monjes agustinos, pero tenía una tormenta interna muy profunda. A él lo atormentaba mucho sus pecados, lo atormentaba mucho su desobediencia. Y él sentía un tormento muy grande porque él no lograba ser perfecto delante de Dios y él sabía que ante la justicia de Dios, que es tan perfecta e implacable, o la perfección o no hay méritos. Y él no sabía cómo presentarse delante de Dios. Y él estaba profundamente atormentado. Algunos estudiosos de la biografía de Lutero dicen que es probable, y esto es muy en serio, que Lutero en los días de hoy tendría un diagnóstico. Trastorno obsesivo compulsivo sería el diagnóstico de Lutero hoy día. Cuando ven cómo era él, al parecer a él incluso los pecaditos más sencillos que nosotros pasamos por alto, ¿eh? Nosotros cometemos pecados todo el tiempo, así andamos con puros pecaditos, pero vamos sobreviviendo porque si andamos atentos a todos los pecados que cometemos no viviríamos en paz nunca. Bueno, Lutero no lograba eso. ¿Han cachado esas personas con trastorno obsesivo-compulsivo que, por ejemplo, dicen, que eso tiene gérmenes? ¿Sí? Es que no puedo abrir la manilla de la puerta. Es que uso el jabón y después lo boto. Jabón nuevo, tengo que sacarlo, usarlo y después botarlo. Y tengo, para lavarme la mano de nuevo tengo que usar un jabón nuevo. ¿Sí? Bueno, Lutero tenía eso, pero no con los gérmenes, sino con los pecados. Dicen que una vez su confesor, el que lo escuchaba sus confesiones en el monasterio, un día le dijo, ¿sabéis qué, Lutero? ¿Por qué no vaya a cometer un pecado de verdad? Y volví. Porque Lutero se confesaba 3, 4 horas y confesaba puras leceras, pensaba él. Pero la verdad es que Lutero, así como los que sufren de trastorno obsesivo compulsivo, con respecto a este tema de los gérmenes por lo menos, Lutero tenía una visión más realista. Porque es verdad que cada mínimo pecado nos hace a nosotros dignos de condenación. Porque el problema, dice Santiago, esto está en la palabra del Señor, Santiago dice que el problema no es fallar a una regla, el problema es fallarle a una persona. El mismo que dijo no matarás es el que dijo no darás falso testimonio, dice Santiago. Por lo tanto, el que falló a un punto de la ley falló a todos. Porque el tema no es fallar un conjunto de reglas, es fallarle a una persona, a Dios, que nos ha dicho, así es como yo quiero que tú vivas. Y nosotros hemos roto esa confianza. Lutero lo entendía muy bien. Y entonces, miren qué inteligente su mentor espiritual. Lo manda a estudiar el Nuevo Testamento. Le dice, Lutero, hay un gallo por allá, por Rotterdam, Erasmo, que se le ocurrió publicar el Nuevo Testamento en griego. Con la invención de la imprenta y todo eso, ¿cierto? Dijo, ahora es más accesible, es más barato tener un Nuevo Testamento en griego, tú podrías adquirir uno e ir a doctorarte en el Nuevo Testamento. Así que se fue feliz a la ciudad de Wittenberg, donde terminó viviendo el resto de su vida. Y allá, mientras estudiaba el Nuevo Testamento, se encontró con esta verdad. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Algunos de ustedes que están ahí están pensando, pero pastor, no estamos en octubre, ¿por qué usted está contando estas cosas ahora? Porque la tradición presbiteriana es contar esta historia en octubre, ¿sí? Pero la contamos hoy día también, en agosto, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque lo interesante es que Lutero, que vivía atormentado por sus pecados, halló paz cuando él entendió que Jesucristo era su justicia. Y entonces, evidentemente, se hizo un campeón, un defensor de esta profunda verdad, que Dios nos salva solo por gracia, mediante la fe, por medio de la obra de Jesucristo. Que no es el desempeño moral lo que te hace más o menos aceptable ante Dios. Esto revolucionó la vida de Lutero, pero lo que Lutero no pensaba es que iba a revolucionar la mitad de Europa. Y fue lo que terminó pasando, ¿sí? Pero eso es otra historia que esa sí la vamos a contar en octubre.
Vamos a nuestro texto. Génesis 3, pero yo voy a hacer algo, una maldad. Vamos a leer hasta el 10. ¿Ya? Vamos a leer de nuevo. Usted va a escuchar esta lectura. Yo le voy a invitar y desafiar a que escuche con mucha atención. Somos malos para escuchar. Nos cuesta incluso prestar atención cuando escuchamos. A mí me gustaría desafiarlo. Son pocos versículos. A que usted escuche. Ahora, si usted piensa, es demasiado mi TDAH y yo tengo que leer mientras escucho, ok, ya, bien. Pero si puede solamente escuchar, prestar atención, por favor. Prestemos atención. Voy a leer hasta el 10, ¿ya? Porque aquí estaba hasta el 8. Voy a leer hasta el 10. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos, pero para tomar conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. El texto nos muestra una cosa muy interesante cuando leemos el texto de la caída, Génesis capítulo 3. Este es un texto potente, nos muestra una realidad, nos cuenta un acontecimiento histórico por el cual la maldad entró al corazón humano, o más bien se produjo en el corazón humano, y desde entonces el mal entró a la creación, dañando toda la realidad creada. Dios no diseñó este mundo para que fuese lo que es hoy día, un mundo caído, lleno de decepción, frustración, ansiedad, dolor, sufrimiento, muerte, egoísmo, ambición. Así no fue como Dios diseñó esta creación. De alguna manera, ¿qué es lo que nos molesta del mal en el mundo? Que en el fondo de nuestro corazón sabemos esto, que las cosas no son como deberían ser. Algo en nuestro corazón nos está diciendo: esto no era para ser así. Ese es el testimonio que Dios ha dejado en el corazón de todo ser humano, de que efectivamente no era para ser así. Así no fue como Dios diseñó las cosas. Pero entonces, buscando la causa de por qué estas cosas están tan mal, el ser humano ha encontrado una posible explicación. Una explicación que parcialmente resulta bastante bien por un rato. Pero si uno se aferra mucho a esa explicación, se va a dar cuenta que esa explicación lamentablemente no llega a lo más profundo de la realidad. Y es la explicación de que el problema del mundo es la falla moral. O sea, el problema del mundo es toda la enorme cantidad de gente que comete pecados, que es inmoral, que toma decisiones inmorales. Es la enorme cantidad de gente que vive de forma egoísta y que toma decisiones egoístas. Es la enorme cantidad de gente que comete injusticias y que oprime a su prójimo. Es la enorme cantidad de gente que es corrupta y que corrompe a los que están a su alrededor y las instituciones de las que forman parte. Que el gran problema de la humanidad son todos aquellos que cometen crímenes, matan, asesinan, roban. Son todos aquellos que hacen el mal. Y entonces nos quedamos con esa explicación y decimos: este es el problema del mundo. El problema del mundo es que no estamos comportándonos a la altura de cómo deberíamos estarlo, de cómo deberíamos ser. Hace sentido hasta un cierto momento, pero la explicación se cae. En algún momento se cae. El problema del mundo no es moral. El problema del mundo es más profundo. Y vamos a hablar un poquito de eso. Veamos el verso 6. En el verso 6, porque nos hacemos esta primera pregunta siempre, ¿cierto? ¿Qué dice el texto? El verso 6 nos muestra que el corazón es el problema, no la conducta. El corazón es el problema, no la conducta. No que la conducta de lo mismo, sino que la conducta es resultado del corazón.
Por lo tanto, si quiero ir al problema de raíz, debo ir al corazón, no a la conducta. Mire, lo que llevó a la mujer a comer del fruto fue el acto inmoral. Comer del fruto fue el acto de desobediencia. Pero ¿qué es lo que llevó a la mujer a eso? Fue un proceso que primero ocurrió en su corazón. Ella creyó la mentira de Satanás, como ya lo vimos la semana pasada y no vamos a repetir ahora. Y usted dirá, pero yo no estuve la semana pasada, pastor. No se preocupe, está en el YouTube y ahí usted lo puede ver. Ella creyó la mentira de Satanás y eso la hizo ver las cosas de forma diferente. Vio bueno lo que era malo. Vio que el fruto era bueno, dice el verso 6, ¿sí o no? ¿Y Dios qué había dicho? Que si comía iba a morir, que era malo comer. Empezó a ver bueno lo que era malo. Pero esta distorsión de la realidad creció en ella e hizo que se desarrollara incluso un aprecio estético torcido, porque dice que vio que era agradable, que era deleitoso. Empezó a llamar bello a lo feo. Entonces llamó a lo que era malo, lo llamó bueno, y a lo que era feo, lo llamó bonito, atractivo. Se sintió atraída hacia lo que estaba viendo. Y entonces, el corazón de la mujer, ocurre lo siguiente, ella se deja llevar entonces por deseos torcidos. Los deseos de la mujer fueron alterados y ahora comenzó a desear lo que Dios había dicho que era malo. Pero más que eso incluso, ella deseó el fruto porque al desear el fruto estaba deseando otra cosa más allá del fruto. Estaba deseando la sabiduría que Dios tiene. Ser como Dios. Por lo tanto, sus deseos también se vieron distorsionados. Como hemos visto y como ya vimos en los mensajes anteriores, el problema no es sentir deseos. Los deseos son como Dios nos creó. Dios nos creó para desear. Somos lo que deseamos. Nuestros afectos nos definen. He dicho varias veces que este es el problema que tenemos nosotros muchas veces en el medio más reformado, presbiteriano. También ocurre que de repente caemos un poquito en el racionalismo y pensamos, mira, lo que pasa es que tú no entiendes bien la doctrina, porque si entendieras bien la doctrina, vivirías la vida que Dios quiere. Entonces uno piensa, el que cree y entiende bien, vive bien. El que cree y entiende mal, vive mal. Y la verdad es que esa es una media verdad. Porque nos estamos saltando ahí un paso que es muy importante. No basta con creer y entender la sana doctrina. Hay que amar lo que Dios ama. Son nuestros afectos lo que nos mueve. Somos lo que amamos, diría Agustín de Hipona. Y aquí entonces nosotros vemos que la mujer, sus deseos se ven alterados. Ella ya no desea amar más a Dios. Ella ya no desea conocer más profundamente el carácter de Dios. Ella ya no desea deleitarse en la presencia gloriosa de su Creador. Ella desea competir con el Creador. Llegar a la altura de Él y tener el conocimiento que Él tiene y tener la sabiduría que Él tiene. Sus deseos se vieron torcidos. O sea, todo esto ocurre antes del acto inmoral en sí. El acto inmoral, tomar del fruto y comer. Todo esto ocurrió antes, en el corazón. Antes de llegar al acto moral en sí, la mujer vivió un proceso maldito. Un proceso horrible. Primero, se alteró su visión de la realidad. Se alteró su visión de la realidad. Llamó a lo malo bueno. Luego, ocurrió un afeamiento de sus percepciones sensoriales y estéticas. Y se sintió atraída hacia lo que es destructivo, hacia lo que es muerte, hacia lo que es putrefacción, hacia lo que destruye, hacia lo que desintegra. Y finalmente ocurrió la podredumbre de sus deseos. Sus deseos también se pudrieron. El acto inmoral y desobediente de comer del fruto fue solo el resultado natural de este proceso que primero ocurrió en su corazón. Verso 7. Aquí está lo que a mí me gusta llamar la gran decepción. Dice, los ojos de ambos fueron abiertos. ¿No era eso lo que había prometido la serpiente? Si ustedes comen, sus ojos serán abiertos, pero él dice así, sus ojos serán abiertos para ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí pareciera que, pero tenía razón la serpiente entonces, porque dice que comieron y sus ojos fueron abiertos, pero no para conocer el bien y el mal.
Sus ojos fueron abiertos, como había prometido la serpiente. Pero al contrario de lo que prometió la serpiente, sus ojos fueron abiertos para tomar conciencia de su fragilidad, de su vulnerabilidad, de su dependencia. Peor aún, ahora que ya estaban sin conexión con el Padre protector, cuidador y proveedor que es el Señor, en su corazón se hallaron a sí mismos en la más completa desolación. Se hallaron abandonados, desnudos, sin refugio. Sí, sus ojos fueron abiertos. Pero ¿se acuerdan lo que había dicho la serpiente? Los ojos de ustedes serán abiertos para ser como Dios. Y los ojos de ellos se abrieron para darse cuenta que no eran como Dios y nunca serán como Dios. Porque Dios no necesita nada ni a nadie. Ellos abrieron los ojos y se dieron cuenta, estamos desnudos, necesitamos de todo. Somos vulnerables, frágiles, desprotegidos. Así que ellos entran, después de esta gran decepción, en una autosolución. Me voy a solucionar el problema yo mismo. Me metí en un tete. ¿Cómo salgo? Bueno, me arreglaré de alguna manera para salir. Con mis propias uñitas saldré de este problema, pensamos nosotros. ¿Le ha pasado eso a usted? Bueno, eso usted lo hace porque es hija de Eva, porque es hijo de Adán, porque es pecador, porque está caído. Parece muy digno, ¿no? Yo voy a salir con mis propias manos, voy a salir para afuera. Oh, sí, parece un discurso de Milei, ¿cierto? Voy a salir por mí mismo, ¿cierto? Y yo decía, oh, está bueno esto. Pero aquí está diciendo que no, que yo necesito intervención externa. Si Dios no interviene, yo no me voy a salir de este problema. Ellos no entendieron eso. Su corazón estaba de tal manera roto en relación a Dios que ellos buscaron una autosolución. Al verse desamparados, ¿qué alternativa les quedaba? ¿Clamar por ayuda? Habría sido bueno, ¿cierto? Pedir socorro al Señor. Señor, le embarramos, comimos del fruto que no debimos haber comido. Por favor, Dios, perdónanos. Pero no hicieron eso. ¿Cuál fue la solución genial y brillante de los seres humanos? Enmendar ellos mismos lo que percibían que era su problema. Dijeron, oh, estamos desnudos. Va a venir el frío y nos va a dar frío. O sea, va a venir el viento y nos va a dar frío. Protejámonos con hojas de higuera que se cosieron ellos mismos. Pero aquí es donde está el tema. Su verdadero problema fue que dejaron de depender de Dios. El verdadero problema de los seres humanos al comer del fruto fue que dejaron de depender de Dios, dejaron de gozarse en Dios, dejaron de deleitarse en la comunión con Él, le creyeron las mentiras de la serpiente y en su corazón rompieron la relación con el Padre. Y empezaron a verlo como un cruel y sádico tirano. Así que ya no podían acudir a Él, pensaban ellos en su corazón. ¿Y sabes cuál es el tema? Que ellos no vieron que ese era su problema. Ellos vieron que su problema era la desnudez. ¿No es interesante eso? Su corazón estaba tan torcido que en vez de ver el verdadero problema, empezaron a ver el síntoma del problema como si fuese el problema. Oh, estamos desnudos y necesitamos abrigarnos. Pero el problema de ellos no es ese. El problema de ellos era que no acudieron a su Dios, a su Padre, a su Señor, porque dejaron de confiar en su amor paternal y empezaron a verlo como un tacaño y distante tirano. Se olvidaron completamente de la raíz. Vieron el síntoma del problema como si fuese el problema en sí mismo. Verso 8. Y aquí es donde yo me quise pasar hasta el 10, ¿ya? Del 8 al 10. Finalmente el texto nos presenta un retrato del corazón humano caído. Y este es el retrato que nos pinta. ¿Cómo es el ser humano hoy día? ¿Cómo somos nosotros hoy? Nos escondemos de Dios porque tenemos miedo. Porque ya no nos sentimos amados por Dios. Ya no percibimos el amor paternal de Dios. Ahora estamos en una trágica condición, llenos de miedo, escondidos de Dios. Lo vemos como un tirano cruel e implacable. No queremos que nos descubra. Y empezamos a pensar, tal vez vamos a encontrar alguna manera de arreglar todo, alguna forma de enmendar esto. Se estaban cosiendo las hojas de higuera para hacerse un delantal. Estaban justo en eso cuando Dios apareció. Como cada tarde, con un amor constante, permanente, porque el verbo allí,
que está en el verso 8, cuando dice que al caer la tarde Dios estaba caminando por el huerto, los verbos como están conjugados ahí dan a entender claramente, porque el hebreo tiene esa característica, de que era algo que Dios hacía comúnmente. Es como si dijera, y como cada tarde, nuevamente Dios salió a caminar para encontrarse con sus hijos. Pero cuando salió, ellos no estaban. Todos los otros días ellos estaban esperándolo. Los veían que se asomaba allá por el horizonte y que los venía. Y ellos, ahí viene nuestro papá, lo vamos a ver, vamos a gozarnos con él, vamos a deleitarnos en su presencia, vamos a escuchar su voz. Pero esta vez no fue así. Lo vieron que venía y se escondieron. Así que él les preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mi profe del Antiguo Testamento decía, no es que Dios no supiera dónde estaba, si Dios es omnisciente. Dios les hizo esta pregunta porque quería que ellos reflexionaran dónde estaban. Y tal vez Dios te está diciendo hoy día a ti, hoy, aquí, que estás acá, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Y cuéntame, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? En la intemperie, en el frío, en la desolación. ¿Por qué tu corazón está así? Desolado, abandonado. Si tienes un Padre amoroso que te acoge, te recibe y te ama. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Es una excelente pregunta. ¿Dónde está la humanidad hoy día? Yo entiendo a los moralistas, porque es evidente el daño de la inmoralidad. No podemos ser ciegos a eso, vamos a decirlo, vamos a abordarlo ya en un ratito, pero es evidente. Pero fíjese que el problema es más profundo. La respuesta del hombre es clara y honesta en el verso 10. ¿Dónde estás? ¿Y cuál es la respuesta en el verso 10? Tengo miedo. Tengo miedo. Esto es súper interesante. Nuestros miedos nos mueven. Miedo de que no me amen. Miedo de que no me van a aceptar. Si me conocen, no me van a querer. Si descubren lo que realmente hay en mi corazón, nadie me va a amar. Si saben lo que hice, si se enteran, no me van a querer. Nunca más me van a apreciar. Miedo. Si no muestro un excelente desempeño, no me van a valorar. Miedo. Miedo detrás de esa moralidad. Miedo detrás de esa coraza de decencia, trabajo duro y responsabilidad que tú estás viviendo día a día. Tal vez detrás de esa coraza lo único que hay es miedo. Miedo como el de Adán, escondido tras los árboles. Miedo. Así que al mirar este texto nos preguntamos, ¿y qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Quiero destacar, de nuevo me salieron tres cosas que nos dice el texto. Yo me empeño para que no sean tres, me salen tres igual. La necesidad de una buena conducta moral. Quiero decir esto porque no quiero que nos confundamos, ¿ya? Por supuesto que es mala la inmoralidad, ¿ok? No da lo mismo ser adúltero que ser fiel a la esposa. No da lo mismo. No da lo mismo ser un jefe justo y compasivo que ser cruel y opresor. No da lo mismo. No da lo mismo que si te enriqueces, con esas riquezas tú las reinviertas para traer más beneficio a la sociedad y a los demás, que simplemente las acumules para ti. No da lo mismo. Recuerden que el pecado de acumulación de las riquezas es algo contra lo cual Jesús habló mucho. Y se nos olvida en estos días que es pecado acumular riqueza. Es pecado acumular riqueza. Pero miren qué curiosa la visión de Jesús. Es algo bueno y es una virtud producir riqueza. Ahí nomás la dejo. Jesús es a favor de que produzcamos riqueza y es contra a que la acumulemos.
necio. ¿Y todo lo que juntaste de quién va a ser? ¿Quién enseñó eso? Un tal Jesús. Ay, ¿no fue Marx, pastor? ¿Qué Marx? ¿Qué barbón ateo? ¿Qué me importa a mí? Jesús es el que me importa, lo que Él enseña. Y Él dijo claramente que eso era pecado. No da lo mismo. Miren cómo fragmenta y fractura nuestra sociedad. No da lo mismo vivir endeudado que simplemente conformarte a vivir con lo que puedes pagar, aunque no puedas consumir aquello que tanto te gusta y te agrada, pero tu vida sigue siendo sustentada por Dios, ¿o no? No te falta alimento, abrigo, y ahí estás endeudándote por consumir, por mantener un estatus. No da lo mismo. No da lo mismo, querido. No es casualidad. Voy a citar algunas cosas como datos que se levantan estadísticamente, que en una abrumadora mayoría los que son condenados por violación sean también adictos a la pornografía desde pequeños. No es casualidad. No es casualidad y no da lo mismo que la proliferación de la pornografía por internet esté asociada con el crecimiento de tráfico de mujeres y de niños. Y por eso no tiene lógica un movimiento feminista que está a favor de cualquier tipo de liberación sexual. Es incompatible. Me parece muy digna la lucha por los derechos de las mujeres y valoro a cada una de las hermanas que aquí está involucrado en eso. Pero tenemos que ser coherentes. Esa lucha también va de la mano por la lucha por una sexualidad como Dios la diseñó. Porque está muy asociada a ambas cosas. Y la estadística es abrumadora y habla por sí sola. Entonces esto no es una mera agenda conservadora, chiquillos. ¿Sí? No da lo mismo. Esto no es una mera agenda conservadora de gente que quiere que votes por Trump. No, es una realidad. Es una realidad. La corrupción destruye todo intento de buen gobierno. No porque tú tienes la ideología y estamos del lado correcto de la historia, va a dar lo mismo la corrupción. ¿O no? Pero ¿para qué damos nombre? Si todos estamos pensando en los mismos nombres. Ustedes saben de lo que estoy hablando. No da lo mismo. Tu propuesta es realmente una propuesta de justicia, tiene que ir con probidad. O si no, tu gobierno no vale nada. Si quieres una propuesta de justicia, sé probo, es lo mínimo que se te pide. No corrupto. No buscando enriquecimiento ilícito. No da lo mismo, chiquillo. El robo, el narcotráfico, nos dan lo mismo. Echan a perder nuestros barrios. ¿Cuántos de ustedes se criaron en un barrio donde bien, mal, más o menos, pero uno podía salir a jugar cuando chico? Y hoy día ya no es así. ¿A alguien le pasa eso? A mí me pasa. Recoleta, ahí frente al Cerro Blanco. Podíamos ir a la multicancha, ir a jugar. No fue hace tanto tiempo atrás, yo no soy tan viejo. Y ahora es imposible. No se puede. La codicia desmedida de las élites echa a perder la convivencia ciudadana. Destruye la república. Es incompatible llamarme republicano y estar a favor de que las élites se sigan enriqueciendo y acumulando riqueza. Porque la acumulación de riqueza por un pequeño grupito es lo que destruye la república. Solo hay república si tenemos un espacio común, un lenguaje común, nos entendemos con los mismos médicos. Pero eso no ocurre. Puedo dar un montón de ejemplos más chiquillos de todos los colores políticos para que todos se sientan agradados. Pero mi punto es, la inmoralidad sí destruye la vida humana. ¿Se dan cuenta o no? Entonces no es que dé lo mismo, no da lo mismo. Ni hablar del racismo, el clasismo, la delincuencia, el exceso de alcohol. Todas cosas que claramente destruyen. Entonces todo esto son problemas morales y son problemas morales serios. Son cosas que los cristianos no solo somos llamados a evitar, los cristianos somos también llamados a denunciar, a hacer lo que esté a nuestro alcance para erradicar estos males de nuestra comunidad. Pero la raíz del problema no está ahí. Porque ciudadanos decentes, correctos, generosos incluso si quieren, por alguna razón no sanan el problema.
Porque el problema no está ahí. Y esto es lo segundo, la tragedia del moralismo. La tragedia del moralismo es la misma tragedia que nuestros primeros padres vivieron cuando se cosieron hojas de higuera, ¿se acuerdan? Ellos vinieron y dijeron, oh, aquí está nuestro problema, estamos desnudos y debemos abrigarnos. Hojas de higuera, la última moda, eco-friendly más encima, no produce basura, no tiene poliéster. Ahí la Pri les puede hablar del poliéster, que agachar todo eso. ¿Sí? Entonces, y ellos entonces, lo único bueno de esa ropa que se hicieron era eso, digamos, porque para todo lo demás no servía. Esta es la tragedia del moralismo. Pensar que el síntoma del problema es el problema. Pensar que el problema de la raza humana son las conductas inmorales, las mentiras, la corrupción, los vicios, la sexualidad mal vivida, las malas palabras, los robos, los asesinatos, la opresión. Pero todo eso es solo el síntoma, chiquillos. Todo eso es solo el síntoma. Una humanidad que hace su mejor esfuerzo por ser correcta, buena, justa y decente es una humanidad que está solo aliviando los síntomas, mientras la verdadera infección avanza y lo destruye todo subterráneamente en los corazones de los hombres y mujeres. La raíz de la inmoralidad es la falta de amor a Dios. Y este es el problema de la humanidad, que no hemos amado a Dios. Y esta es la tragedia del moralismo, que alguien puede ir a la iglesia, ser buen ciudadano, ser correcto, saberse el credo de memoria, saber defender la sana doctrina y estar muerto en su corazón, muerto en sus delitos y pecados, porque no ha nacido de nuevo. Dudo yo que en el tiempo de Jesús hubiese un hombre más correcto y más recto que Nicodemo. Un hombre importante, que conocía muy bien la ley, pero que de noche, porque tenía que mantener su imagen, es lo que los hombres correctos hacen, mantienen una imagen. De noche fue donde Jesús y le dijo, Maestro, ¿cómo puedo ser parte del reino de Dios? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Voy a volver al vientre de mi mamá y voy a nacer de nuevo. Es imposible. Y él le dice, por el Espíritu de Dios es posible. Por el Espíritu de Dios es posible. Que el Señor te lave, te limpie y te haga nacer de nuevo por su Espíritu. Este es el problema con el moralista. No ha nacido de nuevo. Queridos creyentes, cristianos, cristianas, puede ser que tengamos algunos puntos en común con los moralistas de nuestra sociedad. Y tal vez algunas luchas que valga la pena unirnos con ellos para luchar contra ciertos males sociales. Perfecto, pero no los llamemos hermanos, porque no lo son. ¿Ok? No hagamos alianzas incondicionales. Esto va a ser una tragedia para la iglesia chilena. ¿Ya? No soy profeta, pero se ve lo que está ocurriendo en otros países, en Estados Unidos, en Brasil. Las iglesias se están aliando con ciertos sectores políticos, porque ven que hay una coincidencia con la agenda con respecto a las inmoralidades de la sociedad. Y está bien, es correcto combatir esos males, pero la iglesia no hace pacto con ningún grupo político. Usted, individuo creyente, es libre. Vote por quien le parezca mejor según su conciencia. En esta iglesia no le vamos a decir por quién votar y por quién no. Pero la iglesia de Cristo no hace alianzas políticas con ningún grupo. Ni lo va a hacer jamás. Téngalo claro. Y por lo tanto, el moralismo no es nuestro amigo. ¿Me entienden o no? Es un vecino que un par de intereses son comunes, pero no es nuestro amigo, ni menos nuestro hermano. El moralista es enemigo de Dios, porque el moralista piensa que esforzándose él por sí mismo logrará ganar el amor de Dios. El moralista es enemigo del evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos ser claros en esta proclamación
Y ahí sí, hablemos de la iglesia profetizando, hablemos de la iglesia anunciando la verdad de Dios. El evangelio no consiste en moralismo. El evangelio consiste en arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que dependemos de Dios y acudir desesperadamente a Él, porque si Jesús no nos salva, no hay salvación para nosotros. Este es el evangelio. El moralismo no ve estas cosas. El moralismo es un vano intento más por coser hojas de higuera. El plan de Dios no es que seamos esclavos obedientes, buenos ciudadanos, adultos, sabios y jóvenes decentes. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que seamos sus hijos amados y que nuestro corazón palpite al ritmo del suyo y que amemos lo que Él ama y que sobre todas las cosas lo amemos a Él. Ese es el plan de Dios. No que tú seas un ejemplo de moralidad. Que seas como Cristo. Que todo esto a los fariseos no les gustaba a Cristo porque no era ejemplo de moralidad. Se sentaba a comer con gente que no tenía que sentarse a comer. Hacía que sus discípulos comieran en el día sábado ahí, tomaran unos granos y los molieran. No era de los más decentes de Palestina siglo I Jesús, por si no lo sabían. Mira, ahí están los evangelios. Pero nadie en la Palestina del siglo I, ni nadie en toda la historia de la humanidad, amó al Padre como Jesús lo amaba. Y eso es ser como Jesús, amar al Padre y sabernos amados por Él. Finalmente, en tercer lugar, habitar en el miedo como estilo de vida. Aquí es donde se origina el moralismo. Pero también aquí es donde se origina la distancia que varios de ustedes que están hoy día tal vez aquí escuchando, yo no sé quiénes son a todo esto, pero yo por la cantidad de gente estadísticamente creo que alguien debe estar en esta condición. De pensar así, he cometido muchos errores, pastor. Ya lo intenté muchas veces y no lo logro. No creo que Dios me ame a mí. ¿Dónde estamos hoy? ¿Habitando en el miedo como en el verso 10 aquí? Me escondí de ti porque escuché tu voz, tuve miedo. La verdadera razón por la que somos malos, decía Steve Brown, que es un teólogo reformado, presbiteriano, la verdadera razón por la que somos malos es lo mucho que nos esforzamos por ser buenos. Queremos tanto que la gente nos ame y nos valore. Lo que nos motiva es eso, que nos volvemos personas con superioridad moral, nos sentimos mejores que los otros, somos enjuiciadores o nos volvemos hipócritas. O tal vez lo intentamos tanto que no lo logramos, que simplemente nos dejamos estar en las manos del pecado y decimos, ya, yo nunca voy a ganar esta batalla. Chao. Y así nos hemos vuelto hipócritas, enjuiciadores, implacables, doble vida. Tenemos miedo de que no nos acepten, miedo de que no nos amen, miedo de perder el aprecio y el cariño de quienes son importantes para nosotros, miedo de que Dios nos condene. Y movidos por el miedo, hacemos todo tipo de cosas que la gente alaba y considera que son tan buenas de nuestra parte. O al revés, movidos por el miedo, decimos, ya ni siquiera lo quiero más intentar y nos entregamos por entero al pecado. Ambos extremos, que parecen tan distintos y tan distantes, son en realidad hermanos siameses. Ambos problemas, el moralismo y la inmoralidad, son dos caras de la misma moneda. Corazones que no se saben amados por Dios y que por lo tanto no le aman. Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si yo me sé amado por Dios, brotará de mi amor hacia Él. Movidos por el miedo, como les decía, hacemos todo tipo de cosas. Incluso por el miedo cometemos actos inmorales. ¿Es por miedo que mentimos o no? ¿Es por miedo que hablamos de mal de otros que no están presentes? ¿El chisme también es pecado, pastor? ¿Está allí en la misma lista? En la misma lista donde está el adulterio, la fornicación, la prostitución, el asesinato, está el chisme. ¿Sabía usted? Está en la misma lista ahí. Ahí se la dejo. El miedo
nos hace juzgar con recelo a nuestros hermanos que pecan. ¡Ay, ese hizo tal cosa! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Yo jamás haría eso. ¿Será? El miedo nos mueve en todas direcciones, ¿se fijan? Pero Dios lo que quiere justamente es quitarnos el miedo. ¿Y saben cómo Él lo hace? Él viene personalmente a buscarnos. Él viene personalmente a enfrentar todo lo que nosotros le tenemos miedo. ¿Sí o no? Rechazo, falta de amor, injusticias. Todas Jesús las vivió en su carne. Abusos, menosprecio. Y Jesús seguía adelante porque solo una cosa movía su corazón: su intenso y profundo amor por el Padre y por la voluntad del Padre. Por eso Él es nuestro Salvador. Y por eso nadie más jamás va a ser nuestro Salvador. Y por eso a nadie más le vamos a dar el título de Salvador, Redentor de nuestra vida. Solo a Jesús. No hay otro, ni nunca habrá otro. Así que Dios, para quitarnos el miedo, Él viene y enfrenta todas las cosas a las que más le tenemos miedo y las enfrenta personalmente, las enfrenta con sus propias manos y las hace añicos en su propio cuerpo cuando murió en la cruz, desangrado por nuestra salvación. Le costó todo, pero lo hizo voluntariamente porque te amó. Y por eso 1 Juan 4:18, si bien digo, 1 Juan 4:18 dice clarito el apóstol Juan allí: el verdadero amor echa fuera el temor. A eso se refiere. El que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Qué potente declaración, ¿cierto? Tal vez ahí estamos nosotros, llenos de miedos, inseguridades, que a la larga nos terminan haciendo personas horribles, digámoslo. Nuestras inseguridades nos hacen hacer cada lecera, ¿o no? Y después nos da harta vergüenza. ¿Para qué hice eso? ¿Por qué lo dije en ese tono? Mi inseguridad. ¿Cómo ha estado tu desempeño moral últimamente? ¿Chismes? ¿Mentiras? ¿Rencores? ¿Lujurias? ¿Deseos malignos de tu corazón? Te digo algo, a lo mejor tu desempeño moral ha estado pésimo últimamente. Pero quiero decirte una de las frases que más y más se repite en toda la Biblia. Y siempre son los mensajeros de Dios o Dios mismo quien la dice. ¿Sabe usted cuál es la frase que más se repite en toda la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento? No temas. No temas. ¿Tu corazón te condena? No temas. Mayor que tu corazón es Dios. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por todas esas cosas que te dan vergüenza. No temas. Él nos invita a venir a Él sin temor. Somos amados, somos aceptados en Cristo por medio de su obra. Aquí, donde tú estás. Tal vez estás en el fracaso. Allí donde estás, Dios te ama. Así, tal cual eres ahora, así Dios te ama. Tal cual somos después de haber hecho eso que hiciste. Después de haber hecho eso que te da vergüenza si quieres recordarlo. Después de haber dicho eso que no debiste decir. Y que tanto te duele haberlo dicho. Después de haber estado donde estuviste y sabías que no debías haber estado ahí. Dios sabe todo eso. Y Él te invita a venir. Y te dice: ven a mí. Con sus brazos extendidos, colgado en una cruz, desangrándose sobre una cruz astillosa. Él te extiende los brazos y te dice: ven, ven, no tengas miedo, no temas, ven. Yo ya pagué tu deuda, yo ya la cancelé. Solo ven a mí y date cuenta que eres amada. Eres amado. Ya no corras, no te escondas tras la rectitud moral.
No te escondas tras la apariencia de una vida decente y correcta. Dios no está evaluando tu desempeño moral para aceptarte y amarte. Dios te ama en el fracaso. Dios te ama allí en los malos hábitos que tienes. Dios te ama allí en el pozo asqueroso en el que te metiste. En esta hora Él te extiende la mano y te invita a salir de ahí. Él te rescata. Es su fuerza, es su poder, no tu esfuerzo, no tu moralismo. Es Él y su poder. Él te lava de todo aquello que te hace repugnante. Él te hace nueva, Él te hace nuevo. ¿Lo crees? Te invito en esta hora a que te acerques al Señor. Allí donde tú estás, directo con Dios, y Dios te está escuchando. Háblale con tus palabras. Vamos a orar brevemente. Voy a pedir a nuestro amigo Seba, a Sari y a Ale que me ayuden, por favor. Ya van a saber por qué. Pero te invito a que tú, donde estás allí, cierres tus ojos. Y ya comienza a hablar con Dios. Les digo algo, el sermón no termina cuando el predicador deja de hablar. El sermón termina cuando tú respondes al Señor algo. Así que si quieren que este sermón termine y no se alargue más, oren. Cierra tus ojos ahí donde estás y respóndele al Señor. ¿Qué te habló Él hoy día? Y acude a Él. Clama a Él. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad, consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré.
Cantemos esta estrofa. No tengo culpa. Su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, y de su mano arrebatar, hasta llamar.